Cuando una persona común desaparece sin dejar rastro, es motivo de preocupación. Pero cuando desaparecen militares experimentados de alto rango, personas entrenadas para sobrevivir en las condiciones más extremas y acostumbradas a controlar la situación, se convierte en un verdadero misterio. Hoy nos sumergiremos en 3 misteriosas historias que sucedieron a oficiales que desaparecieron repentinamente en circunstancias extrañas: un experimentado piloto de combate estadounidense, un investigador militar con un pasado secreto y un coronel rumano que se enfrentó a lo inexplicable. ¿Cuál fue la causa de su desaparición? ¿Qué sabían o vieron que no debían ver? La mañana del 24 de junio de 2006 amaneció clara y soleada. Gilbert Gilman, de 47 años, un hombre enérgico y seguro de sí mismo, aparcó su Ford Thunderbird descapotable plateado en el aparcamiento cerca de la estación Staircase Ranger Station, en el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington. Desde el interior del coche se oía música a todo volumen, lo que llamó la atención de los transeúntes. Uno de los guardabosques, Sonny Lustig, se dio cuenta y se acercó al coche para pedirle al conductor que bajara el volumen. Lustig observó que Gilbert vestía de forma muy poco habitual para un turista serio. Una camisa hawaiana de color azul brillante con motivos verdes, pantalones caqui claros y sandalias normales. Solo llevaba una cámara, sin equipo turístico ni mochila. Todo indicaba que el hombre solo iba a dar un breve paseo por la popular y fácil ruta Staircase Rapids Loop Trail, de poco más de 3 kilómetros a lo largo del pintoresco río North Fork Squamish. Al día siguiente, su colega y jefa, Sandy Matson, en la lejana Spokane, se alarmó. Gilbert no había acudido a una importante reunión y no respondía a las llamadas. Inmediatamente después, denunció su desaparición. Poco después, la policía y los guardabosques encontraron el coche de Gilman en el mismo lugar donde lo había dejado. Pero el hombre no aparecía por ninguna parte. La búsqueda comenzó de inmediato y fue a gran escala. En la operación participaron más de 60 personas: guardabosques, policías, voluntarios y rescatistas. Se utilizaron helicópteros, perros de búsqueda especialmente entrenados e incluso un avión equipado con un sistema de visión térmica FLIR. Durante 10 días, los equipos de búsqueda peinaron el territorio del Parque Nacional, registraron minuciosamente los senderos, los bosques circundantes y las laderas de las montañas, inspeccionaron los escarpados desfiladeros y revisaron el lecho del río. Sin embargo, no se encontró ni rastro de Gilbert Gilman. Era como si se hubiera disuelto entre los majestuosos paisajes del Parque Olímpico. Su desaparición estaba envuelta en un misterio, y la personalidad de Gilbert no hacía más que aumentar el enigma. No era un simple turista, sino un hombre con un pasado inusual. En su biografía figuraba el servicio en la 85 a División Aerotransportada de los Estados Unidos, con participación en misiones complejas y peligrosas en Panamá, África Oriental e Israel. Durante su carrera militar, recibió 2 estrellas de bronce por su valentía. Además, Gilbert trabajó en Irak como investigador militar. Participó en operaciones secretas de contrainteligencia y en misiones antiterroristas. Gilman era culto y hablaba con fluidez árabe, ruso y chino. En su biografía también figuraban títulos de prestigiosas instituciones educativas, como el Union College de Nueva York, la London School of Economics y la Solvay Business School de Bruselas. Tras la conclusión de la búsqueda oficial, se desató una ola de debates y especulaciones. Una de las versiones sugería que Gilbert podría haber desaparecido intencionadamente. En 2008, los periodistas del canal de televisión KIRO TV incluso sugirieron que podría haber estado involucrado en una misión secreta, trabajando de incógnito para el gobierno de los Estados Unidos.
Esta versión fue respaldada inesperadamente por su madre, Doris Gilman, quien creía que el pasado de su hijo, lleno de operaciones secretas y actividades de inteligencia, bien podría haberlo llevado a desaparecer de su vida habitual. Sin embargo, en 2014 apareció una nueva y aterradora versión. En el programa de televisión Dark Minds se planteó la hipótesis de que Gilman podría haber sido víctima del asesino en serie Israel Keith, conocido por sus crímenes meticulosamente planificados en lugares remotos de parques nacionales. A favor de esta versión estaba el hecho de que Keith vivía en el estado de Washington y había visitado varias veces el Parque Nacional Olympic, donde planeó y cometió sus crímenes. Además, el día de la desaparición de Gilman, Keith participó en una maratón en la ciudad de Port Angeles, muy cerca del parque. A pesar de la aparente verosimilitud de esta hipótesis, el agente especial del FBI Kevin Donovan hizo una declaración oficial en marzo de 2014 en la que afirmaba que, tras una minuciosa investigación de todas las pruebas disponibles, la investigación había descartado la implicación de Israel Keith en la desaparición de Gilbert Gilman. Así, a las fuerzas del orden y a los allegados de Gilman solo les quedó la amarga incertidumbre. Aunque era posible, un accidente parecía poco probable. El sendero Staircase Rapids Loop era demasiado sencillo y corto, y el propio Gilman era una persona experimentada y muy preparada. La versión de la desaparición intencionada y el trabajo encubierto seguía siendo solo una suposición, sin confirmación oficial. La hipótesis del asesinato, aunque tenía fundamento, nunca fue confirmada por pruebas. En agosto de 2015, más de 7 años después de su desaparición, Gilbert Gilman fue declarado oficialmente muerto por decisión del Tribunal Supremo del Condado de Thurston, en el estado de Washington. Su madre, Doris, se convirtió en su albacea oficial, asumiendo la difícil tarea de cerrar los asuntos sucesorios de su hijo. Hasta la fecha, las circunstancias de la desaparición de Gilbert Gilman siguen sin esclarecerse y continúan generando nuevas preguntas y teorías. Esta historia pone de relieve lo delgada y fantasmagórica que puede ser la línea que separa la fama de la anonimidad, una vida brillante y llena de acontecimientos, del silencio total y misterioso de la desaparición. A pesar de todos los esfuerzos, la enorme experiencia y los recursos dedicados a la búsqueda, Gilbert Gilman siguió siendo un hombre que se desvaneció sin dejar rastro en las interminables extensiones del Parque Nacional Olympic, dejando tras de sí solo un misterio y un sinfín de preguntas sin respuesta. Aproximadamente un mes después de que el coronel fuera testigo de un inexplicable encuentro con misteriosos reptilianos, ocurrieron unos acontecimientos que hicieron esta historia aún más aterradora y enigmática. El coronel volvió a emprender una expedición en solitario a las montañas de Renacet, tal vez en busca de respuestas a las preguntas que no le dejaban descansar. Esta vez, se preparó minuciosamente, comunicando a sus amigos y familiares la ruta exacta y la fecha de regreso. Sin embargo, el día señalado no regresó a casa. Al principio, los amigos y colegas del coronel pensaron que simplemente se había retrasado en las montañas debido a circunstancias imprevistas. Pero cuando pasaron varios días sin noticias, se inició una búsqueda a gran escala. En la operación participaron militares, rescatistas y voluntarios que peinaron la cordillera de Renacet y sus alrededores. A pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ningún rastro del coronel. No se encontraron ni sus pertenencias personales, ni su tienda de campaña, ni su mochila. Era como si se hubiera evaporado. Las autoridades y el mando militar prefirieron no hacer comentarios oficiales sobre el incidente, y poco después, el caso se cerró sin ninguna explicación clara. Han pasado muchos años desde la desaparición del coronel, pero su destino y paradero siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores de fenómenos paranormales
sugieren que su desaparición está directamente relacionada con aquel extraño encuentro en la gasolinera y su posterior intento de desenmascarar a los seres desconocidos. Hasta el día de hoy, su historia está rodeada de misterio, y muchos creen que la desaparición del coronel fue el precio que pagó por ser testigo accidental de algo que los humanos no deben ver. Ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las 5, en 2005, en una zona remota de Rumanía. Un coronel rumano anónimo, cuyo nombre nunca se reveló a petición suya, regresaba a Bucarest tras una pequeña excursión en solitario por las montañas de Renacet. El cielo apenas comenzaba a clarear, la carretera estaba desierta y reinaba un silencio absoluto. El todoterreno militar del coronel indicaba que quedaba muy poca gasolina, por lo que decidió parar en una pequeña gasolinera rural, alejada de las carreteras principales y de los núcleos de población. En la gasolinera, además de las viejas bombas de gasolina, las luces parpadeantes y el característico olor a aceite de motor y humo de cigarrillos, su atención se centró en un gran coche de color caqui, un Hummer con las lunas completamente tintadas. Lo extraño era que el motor del coche estaba en marcha, pero no se veía a nadie cerca. Achacándolo al comportamiento inusual del propietario del vehículo, el coronel repostó tranquilamente su todoterreno y se dirigió al interior del local para pagar la gasolina. El hombre detrás del mostrador, desaliñado e indiferente, apenas le prestó atención y aceptó el dinero en silencio. Cuando el coronel salió, su corazón comenzó a latir más rápido y un escalofrío le recorrió la espalda. Ahora la puerta del conductor de aquel Hummer estaba abierta, y dentro del coche, en el asiento del conductor, había un ser que no se podía confundir con un humano. Lo que vio lo conmocionó tanto que el tiempo pareció detenerse. El ser era alto, delgado, con una piel parecida a la de un cocodrilo húmedo y brillante, cubierta de escamas verdes. Sus movimientos eran extraños, a la vez fluidos y bruscos, completamente ajenos a los de un ser humano. Aquella cosa se encontró con la mirada del coronel y sin apartar la vista, salió lentamente del coche, girándose completamente hacia él. El coronel se fijó en que solo llevaba unas pesadas botas militares y parecía irritado. La criatura emitió varios sonidos agudos dirigidos al interior del Hummer, como si estuviera comunicándose con alguien más que permanecía en el habitáculo. Unos segundos más tarde, sin apartar la mirada del coronel, volvió a entrar en el vehículo, que salió a toda velocidad de la gasolinera. El coronel, completamente en estado de shock, se dio cuenta de que el Hummer no tenía matrícula. Le invadió el pánico. Era un militar experimentado, un hombre que había estado en combate, pero nada de su entrenamiento podía explicar lo que acababa de ver. Al ver una vieja cámara de videovigilancia fijada en el edificio de la gasolinera, se apresuró a volver al interior con la esperanza de obtener la grabación y confirmar que no se había vuelto loco. Sin embargo, el hombre detrás del mostrador le informó con indiferencia que la cámara no grababa nada y que solo estaba instalada para disuadir a posibles ladrones. El coronel se subió a su todoterreno y, tratando de recuperarse, siguió su camino. Tras recorrer varios kilómetros, volvió a ver con horror el mismo Hummer parado en el arcén. Esta vez, las puertas del coche estaban abiertas, como si los pasajeros hubieran salido apresuradamente del interior. Por un momento, pensó en acelerar y pasar de largo, pero la curiosidad pudo más. El coronel detuvo el coche a unos 100 metros del extraño vehículo, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza, y entonces los vio de nuevo, dos criaturas que estaban al borde de la carretera y discutían acaloradamente. Ahora podía verlos con claridad. Eran reptiles de verdad, altos y cubiertos de escamas verdes. El primer ser, que había visto antes en la gasolinera,
medía unos 2 metros y tenía una cresta en la cabeza parecida a la de un lagarto, y los ojos de color amarillo brillante con pupilas verticales. El segundo ser era unos 20 centímetros más alto y tenía una cola larga. En ese momento pasaban camiones y el coronel vio claramente cómo los conductores miraban a esos seres y los señalaban, pero nadie se detuvo. El coronel, tratando de conservar al menos alguna prueba, sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo con una cámara sencilla. Le temblaban las manos, le costó enfocar la lente y tomó varias fotos. Solo 11 imágenes de estos seres increíbles. Todo el proceso duró unos 5 minutos, después de lo cual los reptiloides regresaron tranquilamente al Hammer y volvieron a desaparecer de la vista. Tras asegurarse de que las fotos se habían guardado, el coronel se dirigió a Bucarest para reunirse con el general Emil Straina, un conocido investigador de fenómenos anómalos y viejo amigo suyo. Cuando llegó al lugar e intentó abrir las fotos, se quedó horrorizado. Todas las fotos que había tomado se habían convertido en imágenes verdes monocolores, como si hubiera fotografiado una luz verde brillante, aunque el proceso de fotografía se había desarrollado sin ningún tipo de fallo. Junto con el general, intentaron restaurar las imágenes en una empresa especializada en reparación y mantenimiento de teléfonos, pero los técnicos se limitaron a encogerse de hombros, sin entender cómo podía haber sucedido algo así. Durante las semanas siguientes, el coronel y el general Strain intentaron sin éxito encontrar testigos entre los camioneros que habían visto claramente a los seres en la carretera, pero nadie se puso en contacto con ellos y no se encontró ninguna otra confirmación. Más tarde, el conocido investigador paranormal Albert Rosales se ocupó del caso, que estudió y describió detalladamente en su base de datos encuentros con humanoides. Sin embargo, sus esfuerzos tampoco aportaron nuevas pruebas. A pesar de su alto rango militar, su excelente reputación y su absoluta certeza de lo que había visto, el coronel solo se quedó con sus propios recuerdos y unas incomprensibles fotografías verdes en su teléfono, cuyo origen y naturaleza nadie ha podido explicar. ¿Qué criaturas había en la carretera aquel día? ¿De dónde salieron y por qué aparecieron precisamente allí? Son preguntas que siguen sin respuesta, y el caso del coronel rumano sigue siendo una de las historias más misteriosas e inexplicables sobre el contacto con seres desconocidos. El 7 de enero de 1948, el piloto de combate Thomas Mantell, de 25 años, volaba en su caza F-51 Mustang sobre el estado de Kentucky. Junto a él iban otros 3 pilotos de su escuadrón de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Regresaban de unas maniobras programadas y se dirigían a su base en Louisville. Mantell era un piloto experimentado, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había participado en los combates del día del desembarco aliado en Normandía y había sido condecorado con la Cruz por méritos aeronáuticos. El vuelo de regreso a casa era rutinario y nada presagiaba acontecimientos inusuales. Aproximadamente al mismo tiempo, los habitantes de varias ciudades del centro de Kentucky comenzaron a llamar masivamente a la policía para informar de un extraño objeto que había aparecido en el cielo. Los testigos, que se encontraban a más de 150 kilómetros de distancia entre sí, informaron de lo mismo. Habían visto un enorme objeto circular, con un diámetro de entre 75 y 90 metros, suspendido inmóvil en lo alto del cielo. La policía no podía explicar qué era ese objeto, por lo que todas las llamadas fueron desviadas a la base militar más cercana, Godman Field, situada en Fort Knox. Ese día, el sargento técnico de guardia, Quentin Blackwell, fue el primero en responder a las llamadas. Comprobó con el Servicio Regional de Control del Tráfico Aéreo si había algún avión experimental o de investigación en el aire, pero le respondieron que no se observaba nada parecido en la región.
Blackwell decidió comprobar personalmente lo que estaba pasando. Al acercarse a la ventana de la torre de control, con unos prismáticos, vio efectivamente un gran objeto blanco que se cernía sobre el horizonte. El extraño objeto estaba completamente inmóvil y no se parecía a ningún avión o aerostato conocido. Pronto se unió a las observaciones el soldado Stanley Oliver, otro controlador de la torre, que confirmó que también veía el objeto. Unos minutos más tarde, el comandante de la base, el coronel Guy Hicks, subió a la torre de control y también fue testigo del misterioso fenómeno. El coronel describió el objeto como un cucurucho de helado o un paracaídas abierto de color rojizo, con una superficie metálica que reflejaba los rayos del sol. Mientras tanto, Thomas Mantell y su escuadrón volaban cerca, regresando a la base. La torre de control se puso en contacto con los pilotos y les preguntó si tenían suficiente combustible para investigar el objeto no identificado. Mantell, seguro de sí mismo, confirmó que estaba dispuesto a ayudar. Él y sus 3 pilotos cambiaron de rumbo y comenzaron a ascender hacia el extraño objeto, ganando altura rápidamente. Muy pronto, uno de los pilotos se retiró de la persecución y regresó a la base, ya que no tenía suficiente combustible. Mientras tanto, Mantell continuó ascendiendo con confianza, informando a los controladores que el objeto estaba justo delante de él y más arriba, que parecía brillante y se alejaba a gran velocidad. A una altura de unos 400-500 metros, los 2 aviones que quedaban advirtieron a Mantell del peligro. Sus aviones no estaban equipados con sistemas de oxígeno para volar a esa altura. Le pidieron que nivelara el avión y dejara de ganar altura, ya que existía riesgo de falta de oxígeno, hipoxia. Pero Mantell ignoró las advertencias y siguió subiendo, tratando de identificar el objeto. Cuando alcanzaron la altura crítica, uno de los pilotos, que sentía mareos y falta de oxígeno, abandonó por completo la persecución y comenzó el descenso. El segundo piloto también intentó comunicarse con Mantell, advirtiéndole que el objeto podía ser solo un reflejo de la luz solar y pidiéndole que dejara de ganar altura. Sin embargo, Mantell, probablemente ya en estado de hipoxia, no respondió a las llamadas. Aproximadamente a las 15:15, Thomas Mantell hizo su último informe por radio a la torre de control de Godman Field. Informó de que el objeto era metálico y muy grande, y que se encontraba justo encima de él. Su mensaje se interrumpió repentinamente a mitad de frase. Los intentos posteriores por contactar con él no obtuvieron respuesta. Hacia las 15:18, probablemente tras perder el conocimiento debido a la grave falta de oxígeno, Mantell perdió el control de su F-51 Mustang y el caza comenzó a caer en picado sin control. Los habitantes de la ciudad de Franklin, en el estado de Kentucky, fueron testigos de la caída del avión. La máquina, girando en espiral, se estrelló contra el suelo y se rompió en pedazos en un campo agrícola. El paracaídas no se abrió y el piloto no hizo ningún intento de abandonar el avión. A las 15:50, la policía estatal confirmó a Godman Field que el avión militar se había estrellado. Los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar del accidente. La inspección de los restos no reveló ningún indicio de colisión con otro objeto, daños causados por armas o cualquier otra cosa inusual, salvo los daños característicos de una caída desde gran altura. La muerte de Mantell atrajo rápidamente la atención de la prensa. En los periódicos aparecieron titulares como «Piloto muere persiguiendo un platillo volante». Este fue el primer caso ampliamente conocido de la muerte de un piloto militar durante la persecución de un objeto volador no identificado. Inmediatamente surgieron muchos rumores y especulaciones. Se dijo que el objeto había sido derribado por un caza, que no se había encontrado el cuerpo del piloto o que los restos del avión eran radiactivos. Todos estos rumores fueron posteriormente desmentidos por completo. Inicialmente, la Fuerza Aérea sugirió que Mantell estaba persiguiendo a Venus o a una sonda meteorológica,
pero estas versiones fueron rápidamente descartadas por poco probables. Solo en 1952, tras el lanzamiento del programa Proyecto Libro Azul, el ejército estadounidense llegó a la conclusión de que Thomas Mantell probablemente perseguía un globo aerostático secreto de gran altitud, el Skyhook, perteneciente a la Marina de los Estados Unidos. Estos enormes aerostatos se lanzaban con fines de reconocimiento y científicos y eran estrictamente secretos. Ninguno de los testigos, incluidos los militares de la base de Godman Field y el propio Mantell, podía saber de su existencia en ese momento. La historia del trágico vuelo de Thomas Mantell se convirtió en un hito importante en la investigación del fenómeno ovni y en un ejemplo claro de lo dramático que puede ser un encuentro con lo desconocido, incluso para los pilotos más experimentados y valientes. 3 militares, 3 profesionales del más alto nivel, desaparecidos y fallecidos en circunstancias que aún no tienen una explicación clara. ¿Qué llevó al experimentado piloto Thomas Mantell a elevarse a una altura mortal en persecución de un objeto desconocido? ¿Dónde desapareció el investigador militar y explorador Gilbert Gilman, un hombre que poseía información única y un pasado secreto? ¿Y qué destino corrió el coronel rumano tras su encuentro con misteriosas criaturas, cuya existencia se oculta cuidadosamente? Estas historias ponen de relieve que incluso los militares, con todos sus conocimientos y habilidades, a veces se ven impotentes ante lo inexplicable. Quizás se han acercado demasiado a secretos que no debemos conocer. ¿Qué opinas tú? ¿Quién o qué hay detrás de estas desapariciones? Comparte tu opinión en los comentarios.